Para la pluma que llevas sobre la cabeza, vas a tejer 20 cadenas. En el tercer punto, realiza un medio punto alto y en total van a ser 12 medios puntos altos. Luego 4 puntos bajos y 4 puntos deslizados. Sobre el primer punto, tejemos un medio punto alto. Luego 18 puntos bajos hasta llegar acá. Ya estamos en el último punto. Una cadena y vamos acá, igual, por los back loop. Hasta llegar al otro extremo. Y aquí un punto deslizado colocas en el punto inicial, en el agujero inicial. Luego del punto deslizado, cortamos hilo y volvemos con el color negro. Tejemos 18 puntos deslizados por el back loop hasta llegar acá. Un punto bajo aquí sobre la cadena, cogiendo esto, el hilo amarillo, y regresamos con 18 puntos deslizados acá. Terminamos con una cadena y dejamos hilo. Trata de tejerlo lo más suelto posible. Así es como queda la pieza. Para el ensamblado, colocarás esta parte de aquí a un cuadrito y medio de los ojos, más o menos. Y esto lo estiras hasta acá. Para esto te vas a guiar con unos alfileres. Recuerda coserlo cogiendo esta parte, solo la hebra que está hacia afuera, solo la parte de allá, para que quede así. Aquí yo cosí solo tomando la hebra que está hacia afuera. Todo esto. Luego le vas a colocar el pico que tejimos al comienzo. Las alitas, las alas colócalo al revés. La otra cara la vas a colocar para que queden hacia adentro. Porque si colocas normal tal como está, te va a quedar el ala hacia afuera. Que quede hacia adentro, como que hacia adentro, así doblándose hacia adentro.
Las patas van a venir aquí, cuando acabas el amarillo, en esta ronda, en esta vuelta, aquí. Dejas 3 espacios y la otra pata. Patas. La cola, luego del celeste, tienes que guiarte el celeste para la cola. Luego el celeste, el blanco. Luego el amarillo. Y el amarillo con colita. Y así estaría quedando.